Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a este curso de matemáticas. Vamos a dar inicio a la primera clase donde vamos a hablar de las fracciones. Vamos a estar trabajando durante todo este curso con elementos fundamentales de las matemáticas. Ten en cuenta que mientras más pronto aprendamos los conceptos básicos y sigamos practicando sobre ellos, vamos a tener un buen desarrollo en las matemáticas de cursos posteriores. Muy bien, vamos a dar inicio a la primera clase, la cual trabaja sobre las fracciones. Vamos a comenzar diciendo que una fracción es una porción determinada de un valor entero, es decir, de una unidad completa. Vamos a comenzar pensando que tenemos una pizza y que es importante saber cómo podemos dividirla. Si yo corto mi pizza en dos partes, hago una división en dos partes y me quedo con solo una de ellas. Represento así la fracción de un medio. En la parte superior, es decir, en el numerador, tengo el número de porciones que estoy eligiendo, en este caso es 1, y en el denominador siempre debo colocar el número total de porciones en las cuales estoy cortando o dividiendo mi unidad. Ahora voy a dividir la pizza o la unidad completa en 4 partes. Y me quedo estrictamente con una de ellas. Por lo tanto, tengo la representación de un cuarto. Y finalmente voy a dividir la unidad en 8 secciones, quedándome con esta representación de un octavo. Como puedes observar, generalmente cuando vamos a comernos una pizza, lo que te están repartiendo es estrictamente un octavo de pizza. Te invito para que la próxima vez que acudas a comerte una, observes antes de que se reparta en cuántas fracciones la están dividiendo. Vamos ahora a la representación de las fracciones, pero en la recta numérica. Es decir, yo puedo tener una representación lineal, para ello tomo una sección de recta y la divido entre el 0 y el 1. Observa que estoy representando aquí mi pizza completa. Bueno, pues las fracciones tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, las vamos a ir colocando sobre la recta. Por ejemplo, al momento de partir en 2 la unidad, tenemos la representación de un medio que queda exactamente a la mitad de la recta. Posteriormente, divido entre 4 y tendré la representación de un cuarto, que también corresponde un cuarto a la mitad de un medio, como puedes observar en este punto. Muy bien. Volvemos a hacer una división nuevamente a la mitad de un cuarto y tenemos la representación de un octavo, que también significa que la unidad fue dividida en 8 secciones y represento aquí una de ellas. Finalmente, una sección mucho más pequeña es la de un 16avo, que corresponde a la mitad de un octavo. Creo que a nadie le gustaría comerse solo un 16avo de pizza, ¿verdad? Lo importante aquí es observar cómo mientras más grande es el denominador, es decir, mientras en más secciones divida a la unidad, cada una de las fracciones va siendo cada vez más pequeña. Por ejemplo, un medio es más pequeña que un entero, un cuarto es más pequeña que un medio y así sucesivamente. Lo podemos representar perfectamente en la figura. Y sobre todo que nos estamos refiriendo a una fracción propia, es decir, la fracción propia siempre va a ser un valor menor que la unidad y esto se obtiene dado que el numerador es siempre más pequeño que el denominador. En este siguiente ejemplo vamos a observar cómo un rectángulo ha sido dividido en 10 unidades y observa que se ilumina de amarillo una sección. Si observamos, estamos considerando a 2 elementos de los 10 totales. Por lo tanto, esta sección en color amarillo queda representada por la relación 2 sobre 10, es decir, 2 décimos. Y a eso corresponde la fracción. Sin embargo, si en lugar de haberse dividido entre 10 unidades, lo hubiésemos hecho entre 5, la equivalencia correspondería a un quinto. Por eso, en la parte inferior estamos colocando dicha equivalencia. Observa cómo ahora, al iluminarse 4 secciones, tendríamos la fracción de 4 décimos.
pero considerando que la hubiésemos dividido solo en 5, tendríamos que corresponde a 2/5. Por lo tanto, estamos encontrando una equivalencia entre dichas fracciones. Ahora bien, vamos con el siguiente punto. Si nosotros iluminamos 6 de esos rectángulos, la fracción sería 6/10 o bien 3/5. Y así terminamos para el caso siguiente, donde tenemos 8 décimos y que es equivalente a 4/5. Por último, tenemos 10 décimos, que es lo mismo tener 5 de 5, es decir, voy a elegir 5 unidades de las 5 disponibles, por lo tanto, obtengo la unidad. Ahora bien, vamos a la recta numérica y observa cómo se va llenando cada una de las fracciones desde 0 hasta 1, con sus correspondientes equivalencias. Vamos a trabajar juntos con el siguiente ejemplo. La pregunta es, ¿qué fracción del total de integrantes tocan un instrumento? Es muy importante decir que en una fracción, el número total de elementos de ese conjunto del que estamos hablando se va a colocar siempre en el denominador. Por lo tanto, el total de elementos de este grupo musical son 2. Y posteriormente voy a determinar la fracción de los integrantes que están tocando un instrumento corresponde solo al joven que tiene la guitarra. Por lo tanto, el elemento es 1. Corresponde a 1/2. En el siguiente caso, el conjunto tiene 3 elementos y la primera pregunta nos dice ¿qué fracción de personas tocan un instrumento de cuerdas? Por lo tanto, vamos a comenzar observando que el número total de integrantes es 3. Por lo tanto, el denominador de la fracción debe tener un valor de 3. Y ahora analicemos cuántas personas tocan un instrumento de cuerdas. Tenemos al guitarrista y al violinista, por lo tanto, la fracción corresponde a 2/3. Y la siguiente pregunta nos dice ¿cuál es la fracción de personas que son vocalistas en el trío? Muy bien, para responder observemos que solamente uno de los jóvenes tiene el micrófono consigo, por lo tanto, asumimos que solamente esta persona es vocalista. Por lo tanto, la fracción que responde a nuestra pregunta es 1/3, 1/3. Bueno, pues esperamos que te haya gustado esta clase, que te sea fácil entender los conceptos y sobre todo que sigas practicando con más ejemplos. Te invito para que nos acompañes a la siguiente clase. Continuamos.